Buenos días a todos. ¿Me escuchan? A ver cuántos hay. Casi 200. Días. Hola, ¿cómo están, niños? Entonces, hoy vamos a ver otro temita. Bueno, seguimos con tejidos. Vamos a ver lo que es el tejido conjuntivo. Vamos a ver desde qué es el tejido conjuntivo, sus componentes, sus funciones. ¿Ya? Entonces. El tejido conjuntivo, entonces. Vamos a definir al tejido conjuntivo. Mm, el tejido conjuntivo es uno de los 4 tejidos fundamentales del organismo, junto con el epitelial, que vimos la anterior semana, el muscular y el nervioso. La función principal que va a tener este tejido conjuntivo es que unir, sostener y conectar. Entonces, va a tener esas funciones principales, va a entonces unir, sostener y conectar los diferentes tejidos y órganos del organismo. Se va a originar principalmente de lo que es el mesodermo. Esto ustedes lo han debido ver en embriología, ¿no? Que se origina del mesodermo, que es una de las capas embrionarias que da origen a muchas estructuras del cuerpo. Esto durante el desarrollo embrionario. Unas células llamadas mesenquimatosas que son pluripotenciales, es decir, que son capaces de transformarse en varios tipos de células. Se dispersan por todo el organismo de esta manera. Estas células dan origen a los diferentes tipos de tejido conjuntivo entonces, de esta manera. Vamos a tener el tejido conjuntivo especializado, el tejido conjuntivo propiamente dicho, ¿ya? El tejido conjuntivo especializado, por ejemplo, va a estar el cartílago y el hueso, así como la sangre, ¿ya? En el tejido conjuntivo propiamente dicho, van a estar lo que son los fibroblastos, adipocitos y mastocitos. Entonces, los fibroblastos van a formar fibras y matriz extracelular. Los adipocitos van a almacenar lo que es la grasa y los mastocitos van a participar en el proceso de defensa. Esto como nuestro sistema inmunológico de respuesta, ¿no? En sí, este tejido conjuntivo es un tejido de origen mesodérmico que une y sostiene las estructuras del cuerpo. Se forma entonces a partir de las células mesenquimatosas embrionarias, como hemos indicado, las cuales se diferencian en diferentes tipos de células que conforman tanto el tejido conjuntivo propiamente dicho, como hemos indicado, y los tejidos especializados, como hemos hablado del cartílago, hueso y sangre, ¿no? Entonces, ya con esa introducción vamos a ir a ver las diferentes funciones que tiene este tejido conjuntivo y vamos a ir a desarrollar cada estructura o componente que hacen a este tejido conjuntivo. Las funciones. El tejido conjuntivo desempeña una amplia variedad de funciones fisiológicas, ¿ya? Aquí tenemos las 4 principales que brindan sostén estructural. ¿A través de qué? A través de los tejidos cartilaginosos, huesos y tendones, así como los ligamentos y cápsulas de los organismos que proveen resistencia y soporte mecánico. También van a tener la función muy importante del intercambio metabólico. ¿A través de qué? A través de la sangre, la linfa y la matriz extracelular que van a permitir el intercambio de nutrientes, así como de desechos y moléculas de señalización.
también tienen la función de defensa inmunológica. Facilita entonces de esta manera la migración y la acción de las células inmunitarias hacia lo que son los tejidos, diferentes, diversos tejidos del organismo. También van a tener la función de almacenamiento energético. ¿Esto dónde? Ya hemos dicho, ¿no? Todo en exceso se convierte en ATP. Todo en exceso se convierte en tejido adiposo también, ¿no? Entonces, más que todo, ¿dónde vamos a ver esto? A nivel de los adipocitos, donde se almacenan lipos en forma de triglicéridos. ¿Y qué son? Energía. También brindan calor, ¿no ven? Ahora, vamos a ver la composición como tal de este tejido conjuntivo. La composición del tejido conjuntivo está formado entonces por matriz extracelular y células. El tejido conjuntivo se compone de dos elementos. Nuevamente repetimos, matriz extracelular. Este matriz extracelular rodea a las células, por si acaso. Eso es la matriz extracelular. Es el material que rodea las células. Va a estar formado por ¿qué? Por fibras como ser el colágeno y la elastina. Además de que va a tener también, va a estar compuesto también de una sustancia fundamental que vamos a hablar posteriormente. Entonces, que va a dar el soporte y permite el intercambio de nutrientes de la célula, ¿ya? Entonces, de eso va a estar compuesto la matriz extracelular. Ahora, las células, que es otro componente de este tejido, ¿no? Conjuntivo, las células van a ser encargadas de producir la matriz y cumplir sus funciones específicas. Como por ejemplo vamos a tener los fibroblastos, los adipocitos y los macrófagos. Entonces, la producción entre la matriz y las células varía según el tipo de tejido conjuntivo, lo que va a determinar la función. Por ejemplo, vamos a tener, si es más rígido, ese hueso, pues, ¿no ve? O es más flexible, como el tejido adiposo. Sí, el tejido conjuntivo se caracteriza por tener más matriz que células, lo que le permite dar soporte, rellenar espacios y conectar los diferentes tejidos del cuerpo. Ahora sí vamos a hablar de la sustancia fundamental que forma la matriz, como hemos dicho, ¿no ve? Hemos dicho, estos son los componentes, por esto está compuesto el tejido conjuntivo, ahora vamos a empezar a desarrollar. Entonces, la sustancia fundamental, ¿qué será? Aquí en la diapositiva explica que la sustancia fundamental es un componente esencial de esta matriz extracelular del tejido conjuntivo, ¿ya? Su función principal es llenar los espacios entre las células y las fibras, permitiendo el intercambio de nutrientes y actuando en la defensa del organismo de esta manera, ¿ya? Va a estar formado entonces esta matriz fundamental por glucosaminoglucanos, como lo que es el ácido hialurónico, la heparina, el condroitin sulfato, que le dan una consistencia de gel a lo que es esta sustancia fundamental. También contiene proteinoglucanos que retienen agua, líquido y mantienen a la matriz hidratada de esta manera. También contiene glucoproteínas de adhesión, como ser la fibronectina y la laminina, que unen estas células hacia la matriz, como pueden ver en la imagen, ¿ya? Entonces, estos componentes de esta sustancia fundamental van a proporcionar lo que es el soporte, elasticidad y la resistencia al tejido conjuntivo como tal
además de participar en procesos muy importantes de reparación y protección tisular. ¿Ya? Esta es una sustancia fundamental, entonces es un componente importante de este tejido conjuntivo, ¿no? De su matriz extracelular. Ahora vamos a hablar de las fibras inertes. Hemos dicho que también está compuesta por fibras inertes, ¿no? Estas fibras inertes son los componentes estructurales que brindan la resistencia y la elasticidad. Se van a dividir principalmente en fibras de colágeno y fibras de elastina. Ahora vamos a hablar netamente de las fibras de colágeno. Son las más abundantes, por si acaso, las fibras de colágeno. Proporcionan una fuerza tensora y están formadas por aminoácidos como por ejemplo la glicina, la prolina, hidroxiprolina y la hidroxilisina. Existen varios tipos de colágeno, por si acaso, cada uno con funciones específicas en diferentes tejidos. Por ejemplo, la piel tiene colágeno, el hueso tiene colágeno, cartílago tiene colágeno, tendones tiene colágeno. Ahora, vamos a hablar de las fibras elásticas. Ya no dejamos las fibras de colágeno, ahora hablamos de las fibras elásticas. Estas van a estar compuestas por elastina como tal, microfibrillas, lo que les permite estirarse hasta un 150% de su longitud original y volver a su forma de inicio, ¿no? Entonces, estas fibras van a permitir que los tejidos sean resistentes, flexibles, duraderos, además de que les van a permitir adaptarse a las fuerzas mecánicas del cuerpo. Aquí en el esquema tienen tipos principales y características del colágeno. Ahí tenemos el tipo, la forma molecular, células encargadas de la síntesis, la función que tiene cada una de ellas y su localización. Ya hemos dicho que pueden estar en la piel, cartílago, huesos, ¿no? Ahora, ya teniendo este conocimiento, también debemos de saber que existen anomalías a nivel de estas fibras de colágeno, ¿no? Entonces, en esta diapositiva les presento dos enfermedades genéticas relacionadas con la alteración del tejido conjuntivo, como ser el síndrome de Danos, ¿ya? Donde se produce por defectos en la síntesis de colágeno, lo que va a generar la hipermovilidad articular, como pueden ver, y la fragilidad en la piel, así como problemas en vasos sanguíneos debido a fibras de colágeno anormales, defectuosos, ¿no? También tenemos otro síndrome, el de Marfan, que este es causado por una mutación en el gen de la fibrilina, que va afectando la elasticidad del tejido. Se manifiesta con extremidades largas, como pueden apreciar en la imagen, probablemente problemas cardiovasculares asociados a problemas oftálmicos, como por ejemplo la miopatía y la debilidad ósea. Ambos trastornos ya evidencian la importancia del colágeno y la elastina en la estructura y función que tienen estos, ¿no? En el tejido conjuntivo, ya que su alteración puede afectar varios sistemas del cuerpo. Ahora vamos a hablar de lo que son, continuamos con los componentes, vamos a hablar de las células fijas y transitorias. Entonces, las células del tejido conjuntivo se dividen en fijas y transitorias, según su movilidad y función. Ahora, si no hay movilidad, se van a dividir o se van a conocer como células fijas o simplemente residentes, que ahí están, permanecen de forma estable en un tejido y se encargan de su mantenimiento, ¿ya?
Entre ellas están, por ejemplo, los fibroblastos, que forman fibras y matriz, ¿no? Están los adipocitos que almacenan grasa. Están los pericitos y mastocitos que participan en lo que es el proceso de defensa y reparación, como hemos dicho, ¿no? En un proceso de infección o lisis. Ahora, también están las células transitorias. En su nombre está, en donde va a haber, o sea, en cambio de las células fijas, provienen de la sangre y migran, estas ya migran en el tejido conjuntivo en respuesta a procesos inflamatorios, inmunológicos, en donde tenemos, por ejemplo, los linfocitos, plasmocitos y neutrófilos, así como eosinófilos, basófilos, monocitos, macrófagos y transitorios, ¿no? Esos son los transitorios, que migran, se mueven, ¿ya? Estas células entonces van a asegurar la estructura de defensa y regeneración del tejido conjuntivo, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que son los fibroblastos. Como hemos dicho, seguimos con los componentes de este tejido adiposo. Entonces, en esta diapositiva explica que los fibroblastos son las células más abundantes de este tejido conjuntivo y que tienen como función principal producir la matriz extracelular, que incluye fibras de colágeno, elastina y otras sustancias. Entonces, estas células son esenciales para el mantenimiento y reparación de este tejido, de los tejidos en donde va a estar, en diferentes órganos también se encuentran, ¿no? También pueden transformarse en microfibroblastos, miofibroblastos, que intervienen en lo que es la contracción de heridas o en otras células especializadas como son los condrocitos, adipocitos y osteoblastos. Entonces, en esta imagen ustedes observan un fibroblasto con sus principales estructuras como ser, ahí viene el núcleo, ¿no? El retículo endoplásmico, rugoso, el aparato de Golgi, mitocondrias, además de los componentes que secreta, como ser el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico, enzimas y factores de crecimiento, que van a contribuir ¿a qué? A la formación y regeneración de este tejido. Nada más a eso. Ahora vamos a ver una clasificación, ¿no? Del tejido conjuntivo. Esta clasificación va a ser según el tipo principal de, de, de tejido. Vamos a ver también sus subtipos y las características, así como en dónde los encontramos, ¿no? Por ejemplo, el tejido conjuntivo embrionario incluye al mesenquimatoso y mucoso, formado por células pluripotenciales y matriz gelatinosa, como por ejemplo en el cordón umbilical. Ahora, también tenemos el tejido conjuntivo propiamente dicho, que se divide en laxo, denso, reticular y adiposo, por si acaso. Esos son sus subtipos. Contiene fibras de colágeno, elastina y fibroblastos, que van a estar presentes en lo que es la piel, dermis, tendones, grasa subcutánea, ¿no? Y finalmente tendremos pues el tejido conjuntivo especializado, que va a comprender, que va a tener sus subtipos: cartílago, hueso y sangre, caracterizado por una matriz altamente especializada que forma parte de lo que es el sistema esquelético y hematopoyético. En sí, estos tipos o sea, permiten el sostén, conexión y protección de los tejidos del cuerpo. Ahora continuamos con nuestro tejido conjuntivo, pero vamos a desarrollar netamente sus componentes, sus funciones también vamos a ver, ¿ya? Entonces hablamos de lo que es los fibroblastos
que tiene este tejido conjuntivo van a ser responsables de producir lo que es el colágeno y la matriz extracelular, que son fundamentales para el soporte estructural. En cambio, los mastocitos van a liberar lo que es la histamina, que es una sustancia clave en la respuesta inflamatoria, ¿no? También tenemos las células plasmáticas derivadas de los linfocitos B, que estas producen anticuerpos para la defensa del organismo. Como por ejemplo se menciona en un proceso anafiláctico, ¿no? En la anafilaxia, los mastocitos liberan gran cantidad de histamina, causando vasodilatación y vasoconstricción, lo que demuestra la importancia de estas células y la respuesta y reacciones alérgicas que pueden presentar. Ahora vamos a ver los adipocitos como tal. Los adipocitos van a ser células especializadas que almacenan lípidos en forma de gotículas de grasa que actúan como reserva energética del organismo. Estas células conforman el tejido adiposo blanco y también conforman el tejido adiposo pardo. El tejido adiposo blando va a estar encargado principalmente de y el aislamiento térmico. En cambio, el tejido adiposo pardo contiene adipocitos multiloculares, cuya función es generar calor gracias a las proteínas como son la desacopladora 1, importante en los animales que inviernan, ¿no? En aquellos osos polares, ¿no? Estos tienen sí o sí este tejido adiposo pardo. Y también en estos recién nacidos, ¿no? Que tienen su grasita al nacer, ¿no? Es este tejido adiposo pardo que le brinda calor. Entonces, en la imagen ustedes pueden apreciar una sección de tejido adiposo con adipocitos de gran tamaño, llenos de grasa, ¿no? Y con el núcleo desplazado hacia la periferia, característica típica de este tipo de célula. Este tejido se encuentra bajo de la piel y alrededor de órganos, ayudando a lo que es la protección, aislar, bueno, tienen la función de proteger, aislamiento y mantener la energía del cuerpo. Ahora vamos a ver los pericitos. ¿Qué habían sido los pericitos? No son más que células que rodean, como pueden ver en la imagen, parcialmente a los capilares y vénulas. Ahí tenemos los pericitos de color verde y los capilares que son denominadas las vénulas de color rojo. Entonces, estas van a estar ubicadas alrededor de los endotelios de los capilares, ¿no? Estas son células eh, comparten una lámina basal, ¿ya? Con lo que es el endotelio capilar, lo que les va a permitir mantener la estabilidad y la inestabilidad de estos vasos sanguíneos. Estos pericitos tienen la capacidad de diferenciarse en fibroblastos, células endoteliales o células del músculo liso vascular, especialmente cuando ocurre una lesión o agresión ambiental, ¿no? Llega a ocurrir esta diferenciación. Entonces, en la imagen se observa un capilar con los pericitos adheridos a su superficie externa, como pueden ver, en estrecho contacto con el endotelio y la membrana basal del capilar, lo que muestra un papel estructural y reparador en los vasos sanguíneos. Eso es lo que son los pericitos. Ahora vamos a hablar de los mastocitos como tal, de este tejido conjuntivo, ¿ya? Los mastocitos se originan a partir de las células progenitoras de la médula ósea, que filtran hacia los tejidos conjuntivos donde completan su maduración, ¿ya? Se van a localizar principalmente en el tejido conjuntivo laxo, cerca de los vasos sanguíneos
a nivel nervioso y mucoso. Aunque no se dividen activamente, pueden vivir largo tiempo, ¿ya? Y son esenciales a las respuestas inflamatorias y alérgicas, ¿no? Entonces, ustedes en la imagen pueden comparar tanto los basófilos y los mastocitos. Mm, su similitud tiene una similitud a nivel funcional, ¿ya? Los mastocitos contienen gránulos con mediadores químicos, como por ejemplo la histamina, la heparina, los leucotrienos y prostaglandina, que van a provocar lo que es la vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, que es elemento clave en procesos inflamatorios y alérgicos. Continuando con estos mastocitos, tienen una estructura, ¿ya? Tienen una estructura en donde debemos de saber que las células son grandes, miden de 20 a 30 micrómetros de forma ovoide, con un núcleo central, como pueden apreciar en la imagen. Su citoplasma va a contener gránulos metacromáticos, los cuales cambian de color con colorantes básicos y están llenos de mediadores químicos, como indicamos, la histamina, heparina y etcétera. Además, estos mastocitos poseen receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina E, clave para la reacción alérgica. Entonces, en esta imagen se comparan lo que es los basófilos y los mastocitos, mostrando su semejanza en la presencia de gránulos que liberan sustancias que provocan vasodilatación, inflamación y defensa inmune. Estos mediadores van a participar en respuestas alérgicas, inflamatorias del organismo. Ahora hablamos de los mastocitos como tal. La principal función de estos mastocitos va a ser participar en la respuesta inmunológica e inflamatoria del organismo. Estas células actúan como efectoras claves dentro de la inmunidad innata y alérgica, liberando mediadores químicos que desencadenan la inflamación. Entonces, el papel importante principal es iniciar la respuesta inflamatoria inmediata cuando el cuerpo entra en contacto con un antígeno o alérgeno. De esta manera, entonces, se constituye lo que es la respuesta de defensa frente a agentes extraños. Esta reacción es rápida. De esta manera ayuda a proteger a los tejidos, aunque también puede provocar reacciones alérgicas intensas como el proceso de la anafilaxia, ¿no? En sí, estos mastocitos son esenciales para la protección inmunitaria y la regulación de la inflamación. La diapositiva representa los principales mediadores primarios y secundarios, liberados por lo que son los mastocitos, así como sus funciones en la respuesta inflamatoria. Los mediadores primarios estarán almacenados en los gránulos, como ser la histamina, heparina, proteasas, que van a provocar lo que es la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, así como la contracción del músculo, ¿no? Liso. También liberan factores quimiotácticos que atraen como ser eosinófilos y neutrófilos al sitio de la inflamación. También existirán mediadores secundarios, como las prostaglandinas, leucotrienos y factor activador de las plaquetas. Se producen tras la activación del mastocito secundaria a esta respuesta inflamatoria alergénica. En sí, estos compuestos del mastocito van a permitir una respuesta rápida de defensa inmunológica, aunque su exceso puede generar reacciones alérgicas severas como el asma y la anafilaxia. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva los principales mediadores
y también los secundarios, ¿no? Liberados de los mastocitos. Vemos la sustancia, ¿no? El tipo de mediador, el origen y la acción que realiza cada sustancia. Ahora vamos a hablar de las células plasmáticas. La diapositiva explica que las células plasmáticas se originan a partir de los linfocitos B activados, después del contacto con un antígeno como bacterias, virus o alérgenos u otros, ¿no? Se localizan principalmente en el tejido conjuntivo laxo, especialmente en zonas expuestas a antígenos como por ejemplo la lámina propia del tubo digestivo y las vías respiratorias, tanto superiores, ¿no? En preferencia, ¿no? Así como las mucosas, ¿no? Órganos linfoides también y en las áreas de inflamación crónica. Una herida expuesta puede ser, ¿no? Entonces, estas células plasmáticas no circulan por la sangre, ya que son células residentes que actúan donde se requiere una respuesta inmunitaria local, ¿ya? Entonces, en la imagen ustedes pueden observar una célula plasmática con un retículo endoplasmático rugoso abundante y un aparato de Golgi desarrollado, donde refleja una intensa actividad en la producción de anticuerpos. Estas estructuras permiten sintetizar y secretar inmunoglobulinas esenciales para lo que es el proceso de defensa del organismo. Ahora, también tiene una estructura, ya la célula plasmática. Es una célula también grande, puede ser igual o mayor a 20 micrómetros. También tiene una forma ovalada con un núcleo excéntrico, ubicado hacia un lado, ¿ya? Eso es el excéntrico. Ahora, también tiene una heterocromatina nuclear. Entonces, como pueden ver en la imagen, se organiza en forma de rueda de carro o es una forma esférica de reloj, ¿no? Característica distintiva de esta célula plasmática, entonces. Entonces, el citoplasma es basófilo. ¿Qué quiere decir? Es azul intenso. Ahí ven, medio, en el microscopio es un azul intenso. Esa es la coloración. ¿Por la abundancia de qué? Esta coloración le da por la abundancia del retículo endoplasmático rugoso, que refleja su alta actividad en la síntesis de proteínas y anticuerpos. Entonces, posee un aparato de Golgi muy desarrollado, como pueden apreciar, visible como una zona clara perinuclear, eh, donde se empaquetan, ¿qué? Ya sabemos, ¿qué se empaqueta? Pues en el aparato de Golgi. En este caso se van a empaquetar inmunoglobulinas, ¿no? De su secreción, antes que empiece la secreción. Entonces, se aprecia un núcleo desplazado, el retículo endoplasmático extenso, un aparato de Golgi, elementos que confirman su función como productora principal de anticuerpos en la respuesta inmunitaria. Ahora vamos a hablar de las células plasmáticas como tal. Son las productoras especializadas de anticuerpos e inmunoglobulinas, por si acaso estas células plasmáticas, ¿no? Esenciales para la defensa del organismo. Cada plasmocito fabrica y secreta un solo tipo de anticuerpo específico para un antígeno determinado, ¿ya? Las inmunoglobulinas se van a clasificar según su función.
Por ejemplo, vamos a tener la IgG, que brinda defensa sistémica y puede cruzar la placenta. La IgA protege las mucosas, ¿ya? Por ejemplo, la saliva, lágrimas, intestino y etcétera. La IgM actúa en la primera respuesta inmunitaria, ¿no? Por eso es cuando hay un proceso infeccioso agudo, pues la IgM es la primera que se va a elevar. La IgG participa en reacciones alérgicas y se une a mastocitos. La IgD regula la actividad de los linfocitos B. En sí, estas inmunoglobulinas permiten una respuesta inmunitaria específica y eficaz. El papel biológico y fisiológico de cada inmunoglobulina lo vamos a ver ahora. Eh, Existe un papel biológico y fisiológico de células plasmáticas, ¿ya? A través de su producción de anticuerpos. Entonces, constituyen a la inmunidad humoral local, ¿ya? De esta manera. Sus anticuerpos se unen a los antígenos, activando a lo que serán las células o sea, van a activar a los macrófagos, neutrófilos y sistema del complemento, lo que va a potenciar la respuesta inmune, ¿ya? En esta tabla ustedes pueden ver patologías asociadas, como por ejemplo en el mieloma múltiple, caracterizado por la proliferación tumoral y plasmocitos, ¿ya? Eh, La inflamación va a ser crónica, con una acumulación de células en los tejidos. Las reacciones autoinmunitarias donde se generan autoanticuerpos que dañan tejidos, ¿no? Como en lo que es, por ejemplo, aquí tenemos también la artritis reumatoidea, ¿no? Entonces tenemos aquí la patología, mieloma múltiple, inflamaciones crónicas, qué mecanismo, cuáles son las manifestaciones. En la inflamación crónica, ¿quién va a estar presente? Ya van a ver inmunoglobulinas IgG. En la reciente, ya hemos dicho, ¿no? ¿Quiénes se activan primero? Las IgMs. Las inmunoglobulinas IgM se elevan cuando hay un proceso infeccioso agudo. Entonces, aquí tenemos una tabla en donde vemos la clasificación del tejido conjuntivo, ¿no? Se divide entonces en tres principales, o sea, en tres tipos principales, ¿no? Tenemos el tejido conjuntivo embrionario, que incluye el mesenquimatoso y el mucoso, que son responsables del desarrollo inicial de los tejidos. También tenemos el tejido conjuntivo propiamente dicho, que va a abarcar el tejido conjuntivo laxo o también denominado areolar y el denso, también denominado regular e irregular. También va a estar dentro de esta subclasificación el reticular y el adiposito. Todos estos van a cumplir funciones de soporte, resistencia y almacenamiento, ¿ya? Ahora, también tenemos al tejido conjuntivo especializado. Este va a estar formado a la vez por tejido cartilaginoso, hueso y sanguíneo. Sus funciones estructurales van a ser diferentes de las demás, ¿ya? Estas tienen funciones de estructura y de transporte, ¿no? Esta clasificación, como se pueden dar de cuenta, resalta la diversidad funcional y estructural de lo que es el tejido conjuntivo en el cuerpo humano. Vamos ahora a desarrollar lo que es el tejido conjuntivo propiamente dicho. Este tejido conjuntivo propiamente dicho es una de las principales divisiones de este tejido conjuntivo. O sea, se va a caracterizar por estar formado por matriz extracelular y células especializadas. La proporción entre estos componentes determina su diferente función y tipos dentro de lo que es el organismo. Entonces, este tejido va a estar formado por lo que es la matriz extracelular que le proporciona la estructura, mientras que las células residentes como los fibroblastos, adipocitos y mastocitos cumplen funciones específicas.
¿ya? Estas células van a participar principalmente en lo que es la defensa inmunitaria, nutrición tisular y reparación de los tejidos. Entonces, este tejido es esencial para mantener la integridad, estructura y funcionalidad de los órganos. Ahora, pasamos a hablar, mm, seguimos con el tejido propiamente dicho. A ver, mm, esta clasificación de tejido conjuntivo propiamente dicho, basado en la densidad y organización de sus fibras, se subclasifica en dos tipos principales. Uno, tejido conjuntivo laxo. Dos, tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo laxo también es denominado areolar. Tiene una matriz gelatinosa que está compuesta por fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3, abundantes células y vasos sanguíneos, ¿ya? Por eso está compuesto entonces. Se va a localizar debajo de lo que es el epitelio, va a estar rodeando vasos y nervios, además de que cumple funciones de soporte, nutrición e intercambio metabólico. Entonces, ahora, hablando del tejido denso, este posee células, o sea, en menor cantidad, pero tiene fibras de colágeno en mayor cantidad, más abundantes, ¿ya? A diferencia de tejido conjuntivo laxo. Esto le otorga entonces la resistencia mecánica. Puede ser irregular, ¿ya? Puede ser, ¿por qué? Porque las fibras se entrelazan como por ejemplo la dermis. O puede ser regular, fibras paralelas, como por ejemplo en los tendones y ligamentos, ¿ya? Ahí son regulares. Continuando con el tejido conjuntivo propiamente dicho, viendo su clasificación, ya hemos hablado de su clasificación, que se subclasifica, seguimos hablando, ¿no? También se subclasifica en un tejido reticular, que este está formado por fibras de colágeno tipo 3, solo por tipo 3, que crecen, eh, o sea, que crean una red de fina y, y dan soporte estructural a órganos hematopoyéticos, como por ejemplo el vaso, médula ósea y ganglios linfáticos. Sus fibras son producidas por las células reticulares, un tipo especializado de fibroblasto. El tejido adiposo está compuesto por adipocitos encargados de almacenar grasa, ¿ya? Y se clasifica en dos subtipos de este otro tipo de tejido adipocítico, en blanco y pardo. ¿Mm? Entonces, hemos dicho, ¿no? Que el blanco es unilocular, el pardo es multilocular. El blanco entonces va a dar reserva energética y va a tener también, le va a brindar la función del aislamiento térmico. El pardo, en cambio, genera calor, es más abundante en neonatos. Entonces, tenemos acá una imagen que muestra el origen de las células del tejido conjuntivo, ¿no? Podemos destacar dos líneas principales de donde se inician, ¿no? Todas se derivan de células mesenquimatosas indiferenciadas, que dan lugar a varios tipos de células especializadas. De estas células surgen fibroblastos, condroblastos, osteoblastos, adipocitos y células endoteliales, como pueden ver. ¿Responsables de qué? Responsables de formar tejidos como el cartílago, huesos, grasa, vasos sanguíneos y etcétera. Paralelamente, la célula madre hematopoyética origina linfocitos, monocitos, mastocitos y células plasmáticas, como podemos ver. Entonces, que estos mastocitos, linfocitos, toda esta serie de células plasmáticas le brindan pues la inmunidad, la defensa, ¿no? En un proceso inflamatorio, como hemos indicado. Entonces, estas funciones específicas le dan soporte, protección y separación al tejido conjuntivo.
Entonces, niños, vamos a acabar acá. Ya me están indicando que ya es hora de que salga. Nos vemos el jueves. Hasta luego, doctor.